están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de Historia para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y en esta ocasión me acompaña el maestro Alberto Trejo. Bienvenido. Hola María, ¿cómo estás? Pues yo muy emocionada, pero antes de cualquier otra cosa y de comenzar con la sesión, vamos con Ajolisto que nos tiene un consejo. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia. Y al mismo tiempo, estar con la familia. Me gusta la escuela y mi familia. Aprendo mucho. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Alberto, ¿qué crees? El día de hoy, mientras venía rumbo al set de Aprende en Casa 2, me comencé a cuestionar, ¿por qué es importante la educación para una persona? Qué interesante pregunta. Y se relaciona además perfectamente con el tema que veremos hoy. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Alejandro Magno con la educación? Muchísimo. La educación que recibió Alejandro Magno fue muy importante para llegar a ser lo que fue, el conquistador más grande de la antigua Grecia. ¿Será cierto que la educación que recibió lo hizo ser el más grande conquistador? Bueno, y entonces, ¿por qué es importante la educación para una persona? Siempre que se estudia a Alejandro Magno, se destaca su genio militar y sus conquistas, pero casi nunca se menciona su educación, la cual sin duda fue determinante en el desarrollo de sus ideas, valores y conductas. ¿Sabes? Se me acaba de ocurrir una idea. Vamos a ligar tu pregunta con el tema de hoy, la educación y Alejandro Magno. Pero antes, necesitamos comentarles a los estudiantes los materiales que van a necesitar para esta clase. Por supuesto, van a necesitar los básicos, su cuaderno, lápiz, colores y su libro de texto de historia. Por nuestra parte, vamos a necesitar 2 caballetes. Compañeros de utilería, ¿tendrían 2 caballetes que nos pueden prestar, por favor? ¡Ay, qué rápidos! Muchas gracias. Alberto, ¿y estos para qué los vamos a utilizar? Pues mira, un caballete, el que vas a tener tú, va a ser Alejandro Magno. El otro, el que tengo yo, va a ser un estudiante de esos tiempos. Ajá. Vamos a comparar la educación que recibió Alejandro Magno con la educación que recibimos nosotros. Muy bien. Cuando hagamos las comparaciones, reflexionaremos cómo influyeron las disciplinas enseñadas a Alejandro Magno en el enriquecimiento de su cultura, espíritu y valores. Entonces también vamos a revisar las disciplinas que nos enseñan en la escuela y cómo enriquece nuestra cultura, espíritu y valores. Así es, solo que los estudiantes en casa irán registrando estas comparaciones en 2 mapas conceptuales. Cierto, debemos explicarles cómo van a llevar a cabo la actividad. Me imagino que esos 2 mapas conceptuales se irán llenando de manera alterna, ¿cierto? Así es, María. En casa, por favor, dibujen al centro de su cuaderno, en una hoja, a Alejandro Magno, el que tienes tú. Y en la otra hoja, dibújense ustedes en el centro. Exacto, así como está de tu lado, ¿cierto? Exactamente. Mientras vamos revisando la educación que recibió Alejandro Magno y la que recibimos nosotros en casa, deberán llenar sus mapas conceptuales con las disciplinas correspondientes a cada uno. Pero no se preocupen, siempre los vamos a guiar con la construcción de ambos mapas mentales y en pantalla podrán observar el avance de cada uno. Ya estamos listos para comenzar con nuestro análisis y comparación. Pero no creas que se me olvida tu pregunta inicial, aún la tengo en la mente, solo que la responderemos al finalizar esta sesión.
Perfecto, pues entonces comencemos. ¿Qué te parece si comenzamos leyendo lo que dice nuestro libro de historia en la página 51? Ahí nos cuenta quién fue Alejandro Magno. Digo, para recordar a este personaje sobre el cual ya habíamos hablado durante nuestras sesiones anteriores. Dice nuestro libro: Alejandro Magno nació en Macedonia, una polis griega. Fue hijo de rey Filipo II. Su educación estuvo a cargo del filósofo griego Aristóteles, quien le enseñó retórica, literatura, política y ciencias. Además, fue instruido en estrategias militares para la defensa de su reino. Al morir su padre, formó un ejército con el que conquistó una vasta región. Su imperio llegó hasta la actual India. Llevado por el deseo de unir a vencedores y vencidos, intentó dar a todos el mismo trato y, para ello, respetó sus costumbres e incluso reforzó su ejército con soldados a los que había combatido, como los persas. Murió a los 32 años en el 323 a.C. y el imperio se diluyó. Por causa de la expansión de su imperio, se difundió la cultura griega en todos los territorios conquistados, con lo que surgió la civilización helénica. Como se señala en nuestro libro de texto, Alejandro recibió una educación muy completa desde que era muy pequeño. Debemos tener en mente que todas aquellas personas y experiencias con las que estemos en contacto influyen en el desarrollo de nuestra cultura, espíritu y valores. Alejandro Magno fue educado en un contexto donde la educación militar era fundamental, por lo que su madre contrató al pedagogo Leónidas para que lo educara física y militarmente. Alberto, mencionaste la palabra contexto. Entiendo que te refieres al entorno físico, social, político, económico y cultural en el que se desarrolla una persona, ¿cierto? Así es, María. Tomemos, por ejemplo, la educación militar de Alejandro Magno. Las situaciones y circunstancias del tiempo y el lugar donde creció demandaban una educación que considerara la enseñanza de estrategias de guerra, dominio de las armas y un buen entrenamiento físico. A diferencia de nuestro contexto actual, en el que las guerras no son algo común, nuestra educación ya no contempla la enseñanza militar desde que uno es pequeño. Así es. Por ello, Alejandro, como parte de su educación física, recibió enseñanzas enfocadas en tácticas militares y el dominio de armas. Por el contrario, la educación física que recibimos nosotros está enfocada al entrenamiento físico para la salud, el bienestar y el desarrollo de la motricidad. Con esto que mencionas ya estamos comparando la educación que recibió Alejandro y la que recibe una persona en la actualidad, así que ya podemos registrar lo mencionado en nuestros esquemas. Quiero resaltar el hecho que aprendemos otras cosas de los maestros que las imparten, además de lo que te explican. Alejandro no solo recibió entrenamiento físico de Leónidas, sino que este, como ciudadano espartano, le transmitió rigor, disciplina para la práctica del ejercicio físico, hábitos alimenticios sencillos y poco abundantes, aportar ropa ligera y un carácter de sencillez y austeridad. Eso es muy cierto. Aprendemos de las personas con las que convivimos la mayor parte del tiempo. ¿Y en qué otras disciplinas fue instruido Alejandro? Alejandro también fue instruido en política, y no es para menos. Era él el heredero al trono del rey Filipo II de Macedonia, que aunque por un tiempo estuvieron alejados, ya entrado en la adolescencia empezó a acompañar a su padre en operaciones militares. Tuvo a un magnífico mentor que le instruyó en política, Aristóteles. ¿Aristóteles fue su maestro, el filósofo griego Aristóteles? El mismísimo Aristóteles. Él llegó a la corte de Macedonia para instruir a Alejandro cuando éste era un adolescente. El rey de Macedonia, Filipo, quería la mejor educación para su hijo. Y si recuerdas, en esa época de la Grecia clásica, muchos de sus grandes pensadores estaban en su auge. Por eso, nuestro programa se titula Alejandro Magno, un niño nutrido por la cultura griega, porque fue educado por Aristóteles, un filósofo griego, y Leónidas, un guerrero espartano. Es correcto. Podemos completar nuestro esquema mencionando que Alejandro recibió educación política con la intención de que adquiriera las habilidades necesarias para regir con base en la justicia, la tolerancia y formación en retórica para comandar y guiar tropas, es decir, la habilidad para pronunciar discursos que animaran a sus tropas a continuar con las conquistas. Y, lo más importante, la habilidad para tomar decisiones como gobernante. Recordemos que Alejandro era un gobernante justo y tolerante porque buscaba la fusión cultural de los pueblos que conquistaba.
no imponía sus costumbres y tradiciones, por el contrario, la respetaba y buscaba la mezcla con las creencias griegas. Sin duda, su educación política y militar le permitió lograr la conquista de diversos pueblos y aunque su imperio duró muy poco, sus hazañas perdurarían a lo largo de la historia. Y ahora, comparando esa educación política que recibió Alejandro Magno con la educación que nosotros recibimos a través de la asignatura de formación cívica y ética, podemos reflexionar que la educación se ajusta al contexto de las personas. De hecho, sí, pues nuestra educación ética y cívica gira en torno a la práctica de valores, a la toma de decisiones individuales y colectivas, al conocimiento de derechos y obligaciones como ciudadanos de un país y a conducirnos con ética. Una formación que está pensada para educar a un ciudadano moderno y no a un monarca de la antigüedad, como en el caso de Alejandro. Es interesante poder hacer estas comparaciones y darnos cuenta de que la educación que recibimos es una guía para el rumbo de nuestra vida. Y bueno, por ahí también escuché que Alejandro Magno era fanático de Aquiles. Por supuesto, Alejandro llevaba una copia de la Ilíada a donde quiera que iba. Pero este amor por la epopeya griega escrita por Homero no le surgió de la nada, sino que en gran medida es consecuencia de la educación que recibió. Entonces, Alejandro Magno fue educado en la literatura clásica de la época y en la admiración hacia Aquiles. Alejandro, de niño, tuvo un ayo llamado Lisímaco, que a modo de juegos de rol le enseñó a identificarse con el héroe troyano, cuestión que quedó tan marcada en su vida que al iniciar sus campañas militares, uno de los primeros lugares que quiso visitar fue Troya. Sí, recuerdo que habíamos mencionado en clases anteriores que al estar en Troya le hizo una ofrenda a Aquiles e incluso quería emular la grandeza del héroe. Con esto podemos completar nuevamente nuestros esquemas y plasmar que Alejandro fue educado en la literatura griega clásica, con la lectura de poemas épicos, líricos y trágicos, lo que le permitió desarrollar una admiración por Aquiles y una reflexión sobre los textos que leía. En la actualidad, nosotros recibimos esa educación a través de la asignatura de lengua materna, gracias a la cual aprendemos y practicamos tanto la lectura y la redacción de diversos textos como la expresión oral y escrita. De hecho, durante nuestras sesiones de lengua materna siempre damos lectura a diversos textos, los cuales, dependiendo de nuestros intereses y acercamiento a los mismos, también influyen en nuestra forma de pensar la vida. Así es, nosotros, al igual que Alejandro, podemos tener algún texto que haya marcado nuestro espíritu y nuestra forma de ver la vida. Por ello, es importante el fomento a la lectura. Oye, Alberto, ¿sabías que Alejandro enviaba especímenes de plantas orientales a Aristóteles para su estudio? Qué dato tan interesante, María. En efecto, Aristóteles también enseñó a Alejandro la observación de los seres vivos, pues Aristóteles pensaba que se debía conocer el mundo a través de la observación y la experimentación. Las enseñanzas de Aristóteles en el campo de las ciencias y la medicina marcaron de manera particularmente significativa a Alejandro. Los historiadores de Alejandro dicen que aplicaba tratamientos a las heridas de soldados y que incluso sugería algunos remedios a los enfermos gracias a sus conocimientos de botánica. Así es, pero esto ocurrió así gracias a las enseñanzas de su mentor, el cual estaba especialmente interesado en el área de las ciencias. Nosotros en la actualidad también estudiamos ciencias naturales y no difiere de lo que en su momento pudo aprender Alejandro Magno. Esto es por la influencia que ha ejercido el pensamiento griego en la construcción del conocimiento moderno y aunque se han agregado nuevos hallazgos, en la actualidad seguimos estudiando a los seres vivos, los fenómenos naturales y el proceso del conocimiento científico. Alberto, me parece que ya tenemos más elementos para anexar a nuestros esquemas. Por un lado, en el esquema de Alejandro podemos agregar el estudio de la medicina y su aplicación en el tratamiento de heridas. Y por otro lado, en el esquema del estudiante podemos anotar el estudio de las ciencias naturales y de los seres vivos. Me agrada esta comparación que estamos realizando sobre la educación de Alejandro y la de nosotros como estudiantes contemporáneos. Otra cosa que conviene decir es que Alejandro fue educado en el entendimiento de las matemáticas y la astronomía. Y, como dato curioso, se puede mencionar que Menecmo, uno de sus mentores, le respondió a Alejandro que para el estudio de la geometría solo había un camino. Esto porque Alejandro le preguntó por qué la geometría era tan difícil y que si no había un camino fácil para aprenderla. Bueno, creo que todos los estudiantes nos hemos preguntado lo mismo en algún momento, sobre todo cuando se nos dificulta la resolución de algún desafío matemático.
pero la realidad es que las matemáticas son fundamentales para el desarrollo del conocimiento. Y, aunque casi no hay información acerca de los aprendizajes matemáticos que obtuvo Alejandro, estoy seguro de que era una disciplina tan importante como lo es en la actualidad. Exacto, y que debido a la trascendencia de los pensadores griegos, podemos decir que ramas como la aritmética y la geometría se siguen estudiando en la educación básica. Nosotros, por ejemplo, estudiamos las matemáticas a partir del análisis y la resolución de desafíos matemáticos. A Alejandro también se le enseñó acerca de la geografía de los territorios aledaños al Mediterráneo. Aristóteles le educó en el conocimiento de los territorios que hasta ese momento eran conocidos por los griegos. Pero Alejandro, al iniciar sus campañas militares y con esta idea de llegar a conquistar el fin del mundo, se dio cuenta de que el territorio que le había enseñado Aristóteles se quedaba pequeño a comparación de los territorios que él alcanzó a conocer. Dicen los historiadores que Alejandro le escribía cartas a Aristóteles platicándole de los lugares a los que había llegado. Y esto es muy interesante porque muestra la gran influencia que tuvo este gran filósofo en Alejandro. Además, Aristóteles platicaba también con Alejandro acerca de los pueblos persas y sus conquistas. Para Aristóteles, los pueblos orientales no dejaban de ser bárbaros, diestros en las armas, y creía que los helenos o griegos eran superiores en pensamiento. Pero Alejandro, a través de sus viajes por Asia, le demostró que los orientales no solo eran diestros en las armas, sino que también tenían un pensamiento muy avanzado. Un pensamiento del cual estaba interesado en aprender. No por nada, cuando llegó a Babilonia, se quedó sorprendido con la belleza y estructura del lugar. Alejandro llevó a la práctica el amor por la búsqueda del conocimiento, que tanto le había regado Aristóteles. Definitivamente, María. Alejandro fue producto de la filosofía que lo formó, pues logró superar y romper la idea de que los persas eran bárbaros para adoptar su pensamiento y creencias y fusionarlos con el pensamiento griego. Y este híbrido entre pensamiento oriental y griego es lo que se conoce como helenismo. Claro, incluso a Alejandro Magno se le debe el que el pensamiento griego haya llegado a expandirse a otros territorios y con ello haya adquirido mayor fuerza. Porque aunque las ciudades-estados griegos de la antigüedad desaparecieron con el tiempo, su pensamiento sigue vigente en la actualidad, gracias, entre otras cosas, a la difusión que hizo Alejandro Magno a través de sus conquistas. Sin duda, un gran hombre que fue marcado por la gran educación que recibió. Pues agreguemos esto último a nuestro esquema. Anotemos que Alejandro recibió enseñanzas en disciplinas como historia, geografía y filosofía, lo que le ayudó a entender y ampliar su visión sobre el mundo que conocía y que conoció. Y en nuestro esquema como estudiantes también podemos agregar que, de igual manera, recibimos educación en historia y geografía para el reconocimiento de hechos históricos y espacios geográficos. Podría ser interesante recibir educación filosófica para ampliar nuestra comprensión sobre el conocimiento. Claro, pues la filosofía fue una de las disciplinas que le permitió a Alejandro ampliar su visión y entendimiento sobre la vida. Casi terminamos con nuestro esquema. Para completarlo, podemos mencionar que Alejandro poseía una gran admiración hacia el arte, especialmente hacia el teatro y la escultura. Y no es para menos, educado en la cuna del pensamiento griego, era de esperarse que tuviera inclinación por la apreciación de las puestas en escena de tragedias y comedias. De hecho, en nuestra educación está también presente el estudio y la apreciación de las artes, especialmente para desarrollar la expresión artística en sus diversas formas. Por ejemplo, a través del estudio del teatro, como hemos visto con la maestra Elvira Trejo de Artes en Aprende en Casa 2. En casa, concluyan sus esquemas y reflexionen sobre lo comentado en esta clase. Para finalizar, podemos realizar algunas reflexiones y contestar las preguntas iniciales. ¿Por qué es importante la educación para una persona? ¿Y qué tiene que ver la educación con Alejandro Magno? Primero, cuando estudiamos a un personaje histórico, por lo general se nos muestran las hazañas que logró o los eventos históricos en los que participó, pero rara vez ahondamos en su lado humano, lo cual es importante, pues nos permite entender a la persona, al ser humano detrás de la historia. Segunda, una forma de adentrarnos a conocer al hombre, de entender al personaje, es el estudio de su educación, pues el personaje no se crea solo, sino que es en gran medida producto de la educación que recibe. Tercera, la educación es el principio gracias al cual la comunidad humana conserva y transmite la singularidad cultural de su sociedad, por lo que la educación que recibamos dependerá del contexto histórico en el que vivamos. Alejandro Magno, líder del mundo antiguo, rey de Macedonia, conquistador y expansionista por gusto y convicción,
difusor de la cultura helenística, estratega militar, líder carismático, justo y tolerante, también tiene una faceta humana. Una faceta humana que se nutre de sus experiencias educativas y de las relaciones que entabló con las personas que le rodearon. Alejandro Magno creció con la idea de ser un héroe como Aquiles, y eso le llevó a lograr grandes hazañas militares que le permitieron formar un gran imperio. En casa, comenten lo aprendido durante esta sesión. Al finalizar su esquema, a modo de reflexión, contesten las siguientes preguntas como si estuvieran entrevistando a Alejandro Magno. ¿Quiénes son tu padre y tu madre? ¿Cuándo naciste y dónde? ¿Qué tipo de educación recibiste? ¿Cómo influyó la educación que recibiste en el logro de la formación de un imperio? ¿Por qué fue importante para ti la fusión entre la cultura griega y la oriental? ¿Qué territorios lograste conquistar? ¿Por qué eres considerado uno de los personajes más relevantes de la Edad Antigua? ¿Y qué consejo le darías a quien quiera imitar tus hazañas? Para desarrollar la entrevista, puedes apoyarte de lo visto en esta sesión y en la clase de Grecia helenística. También puedes consultar alguna fuente de información confiable o tu libro de texto. Pues Alberto, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, María. Hemos terminado con Alejandro Magno, un niño nutrido por la cultura griega, y espero que lo hayan disfrutado tanto como Alberto y yo. Hasta la próxima. Gracias a los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla, nos vamos a parar derechos, juntos los pies, y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones, sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones, bien hecho, exactamente, ese es, muy bien, derecho, elevar nuestros talones, sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas, bien, otra más. Perfecto, ahí está bien, muy bien, elevamos los talones, bien, muy bien, una más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas, bien, una más, otra, ok Irving, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás y lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente, bien, exacto. Paramos, descansamos, respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.
Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 04 13 con 100 líneas. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.